Imagínate vivir al lado de un asesino despiadado, sin sospecharlo. Un hombre que comparte las mismas calles, los mismos mercados, el mismo vecindario, y que oculta en su hogar un verdadero matadero humano. Esta es la historia de Andrés Filomé Mendoza Celis, un anciano que detrás de su apariencia inofensiva esconde un horror inimaginable. Durante décadas, llevó una doble vida. Para sus vecinos, era un hombre tranquilo, servicial, casi invisible, pero en la oscuridad de su casa, era un monstruo. Un depredador, meticuloso, que documentaba sus crímenes con una frialdad escalofriante. Hoy te contaré la historia de uno de los asesinos en serie más aterradores de México. Y te advierto, una vez que escuches esto, jamás volverás a ver a tus vecinos de la misma manera que las ves ahora mismo. Andrés Mendoza nació en la década de 1940, en un México que aún vivía en los rezagos de la posguerra y los cambios políticos de la época. Su infancia transcurrió sin grandes sobresaltos. No hay registro de abusos, violencia extrema ni traumas severos que marcaran su desarrollo de manera evidente. Sin embargo, algo dentro de él se torció con el tiempo. No fue un cambio repentino, sino una transformación lenta y sutil, casi imperceptible para quienes lo rodeaban. Su personalidad comenzó a cerrarse sobre sí misma, volviéndolo un hombre reservado, obsesivo, con una tenacidad a la introspección que rayaba a lo enfermizo. Desde temprana edad mostraba una inteligencia discreta, aunque sin destacar de manera especial. No era un hombre brillante, pero sabía cómo moverse en la vida, cómo mantenerse en las sombras, sin levantar sospechas. A medida que crecía, su interacción con las demás personas se volvía cada vez más superficial. Sus vecinos lo describían como un hombre solitario, educado, de tratos correctos, pero con un aire inquietante, que pocos podrían definir con precisión. Su comportamiento hacia las mujeres, en particular, resultaba perturbadoras. No eran agresivas ni groseras, pero había algo en su mirada, en su forma de hablar, que ponía incómodas a muchas de ellas. Era una sensación difícil de explicar, un instinto que advertía que algo no estaba bien. A lo largo de los años, se desempeñó en diversos oficios. Fue comerciante, carpintero, vendedor ambulante. Nunca permanecía demasiado tiempo en un solo trabajo, quizás porque su carácter era muy retraído o porque su mente ya estaba ocupada por algo más. Su vida transcurría sin grandes acontecimientos, sin logros destacables, ni lazos profundos con nadie. Se estableció en Atizapán de Zaragoza, un municipio del Estado de México, donde poco a poco comenzó a construir su reinado del terror. A simple vista, era un hombre común, alguien que pasaba desapercibido en las calles, que no despertaba sospechas. Su manera de hablar, pausada y educada, no surgiría el monstruo que realmente era. Caminaba entre la gente como uno más, observando, analizando, esperando el momento adecuado para dar riendas sueltas a lo más oscuro instinto humano. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada anódina se escondía un depredador meticuloso, paciente y cruel. Las desapariciones comenzaban poco a poco, mujeres que nunca volvían a sus casas, rastros que se desvanecían en la nada. Las conexiones entre los casos eran difusos, casi inexistentes. La vida seguía su curso en Atizapán sin que nadie sospechara que, detrás de la puerta de una casa cualquiera,
El horror tomaba forma una y otra y otra y otra vez. El monstruo de Atizapán perfeccionó su modus operandi con una precisión enfermiza. Se aprovechaba de mujeres en situaciones vulnerables, ofreciéndoles ayuda, trabajo o simplemente un refugio seguro. Pero en el momento que cruzaban la puerta de su casa, su destino lamentablemente estaba sellado. Las sometía a torturas inimaginables antes de asesinarlas. Documentaba cada crimen en cassettes y, si no fuera suficiente, guardaba objetos personales de sus víctimas como trofeos, y en su sótano desmembraba los cuerpos, ocultando los restos en su propia casa. El 14 de febrero del 2021, la desaparición de Reina González marcó el principio del fin de este asesino. Reina era una mujer trabajadora, madre de familia y conocida por su carácter amable. Llevaba una relación con Mendoza, sin imaginar el peligro en el que se encontraba. Aquel día Reina mencionó a su esposo que pasaría por la casa de Andrés para tratar unos asuntos. Sin embargo, las horas pasaron y nunca regresó. Su esposo, preocupado, intentó contactarla una y otra vez, sin éxito. Angustiado, rastreó la última ubicación y todas las señales apuntaban a la casa del anciano. Con el corazón en un puño, se dirigió al domicilio de Mendoza y al llegar sintió que algo no estaba bien. La puerta estaba cerrada y aunque insistiera llamándolo, no obtuvo una respuesta. Finalmente decidió alertar a las autoridades. Cuando la policía llegó, lo que descubrieron dentro de la casa los dejó a todos sin palabras. La escena era una pesadilla hecha realidad. Los oficiales encontraron restos humanos dispersados en distintos puntos de la vivienda. Habían credenciales de mujeres desaparecidas, ropa femenina ensangrentada y, lo más escalofriante, diarios en los que Mendoza Celis detallaba sus crímenes con una precisión macabra. También hallaron grabaciones de sus atrocidades, pruebas irrefutables de las que brutalmente asesinaba a sus víctimas. Entre las pruebas, encontraron el cuerpo de Reina González, su esposa, su marido, quien había iniciado la búsqueda desesperadamente. Se encontró cara a cara con la peor verdad inimaginable. Pero lo peor aún estaba por descubrirse. Más de 4.300 fragmentos óseos, restos de al menos 19 víctimas, 17 mujeres y un hombre, y lamentablemente un niño. Grabaciones de sus propios crímenes, libretas con nombres y detalles de futuras víctimas. Cada objeto, cada rincón, contenía el eco de un sufrimiento indescriptible. Cuando finalmente fue capturado, las autoridades le preguntaron si sentía algún tipo de remordimiento. Su respuesta fue una muestra aterradora de su frialdad. Las cosas que ya se hicieron, hay que aguantarlas. Ya no se remedia nada. Ya lo que se hizo, pues uno hay que aguantarse. Nada más. Se arrepiente uno, pero ya es demasiado tarde. Las cosas que ya se hicieron, dice, hay que aguantarse, ya, dice, ya. No se remedia nada. Sin emociones, sin culpa, como si se tratara de algo inevitable, como si la vida de sus víctimas no tuviera algún tipo de valor para él. Entre las personas desaparecidas se identificaron a Flor Ninive Vizcana Mejía, la madre que nunca regresó. Flor era una madre dedicada de 38 años que trabajaba como anfitriona en Tlalnepantla. Su vida giraba en torno a sus hijas, quienes eran su mayor motivación. El 16 de octubre
del año 2016, salió de casa con la promesa de volver pronto, sin saber que ese sería el último día que sus hijas verían a su querida madre por última vez. Al pasar las semanas, su familia inició una búsqueda inalcanzable, pegando carteles, preguntando en hospitales y comisarías. Pasaron los años sin respuestas, con la angustia de no saber qué había pasado, hasta que su nombre apareció en la lista de víctimas de Mendoza. Sus restos fueron encontrados entre los miles de huesos en la casa del asesino. Sus hijas, que crecieron con la esperanza de poder volver a ver a su madre, recibieron la peor noticia de sus vidas. Rubicela Gallegos Castillo. Rubicela tenía 32 años y un pequeño hijo, a quien amaba con todo su corazón. Había dejado su natal Monterrey para buscar mejores oportunidades en el Estado de México. Trabajaba como repartidora de Uber, enfrentando los peligros de la ciudad con tal de sacar adelante a su niño. El 20 de julio del año 2019 salió como cualquier otro día a hacer entregas, pero nunca regresó. Su familia movió cielo y tierra para encontrarla, pero las autoridades no avanzaron con la investigación, dejando inconcluso el caso. Años después, la verdad salió a la luz. Rubicela había sido una de las víctimas del monstruo de Atizapán. Su sueño de darle una vida mejor a su querido hijo fue brutalmente arrebatado por este asesino. Estos son solo una parte de todos los asesinatos que fueron registrados, teniéndolo a él como el autor de estos. Se estima que ha asesinado a más de 30 mujeres a lo largo de varias décadas. Sin embargo, su rastro de horror no termina ahí. Este caso nos recuerda que el peligro puede estar más cerca de lo que cualquiera puede imaginar, que el mal muchas veces se oculta detrás de la apariencia más inofensiva. Y ahora dime, ¿realmente conoces bien a tus vecinos? Si esta historia te impactó, suscríbete y deja tu comentario. Te agradezco por llegar hasta aquí. Mi nombre es Crisis y esto fue El Último Eslabón.